entonces para seguir, hermanos, con el tema que estamos llevando a cabo con la ayuda de Dios acerca de la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. Este es el mensaje número 14, de esta exposición. Y hoy estamos terminando el capítulo 4, pero con un nuevo tema. Habíamos hablado acerca del reposo, pero ya estos versículos que son Hebreos 4, 14 al 16, nos introducen en un nuevo tema que va hasta el 5.10, hasta Hebreos 5.10, que tiene que ver con el sumo sacerdocio de Jesús. El sumo sacerdocio de Jesús. Ahora, no va a hablar totalmente el sacerdocio, porque ahí en adelante sigue hablando además del sacerdocio levítico de Aarón, el de Jesús, y lo compara, obviamente sigue ahí en adelante, pero por lo menos esta primera parte, antes de entrar a desglosar algo que normalmente se conoce como la apostasía, que es el texto más difícil que lo vamos a comenzar a ver, después de que veamos el sumo sacerdocio de Jesús, hay un paréntesis para hablar acerca de la apostasía, y luego sigue hablando de ese sumo sacerdote. Recuerde que la carta a los hebreos es la supremacía de Cristo, y entonces ahora ya entramos a ver la supremacía de Cristo sobre el sacerdocio arónico, o sobre el sistema sacrificial o de los sacerdotes. Hemos visto cómo Jesús es superior a los profetas, hemos visto cómo Jesús es superior a los ángeles, hemos visto cómo Jesús es superior al mismo Moisés, a la ley. Jesús es superior al mismo Josué, y veíamos cómo Jesús es superior al mismo reposo que Dios le prometió al pueblo de Israel en el desierto, y Jesús es el gran el gran reposo para nosotros. Sí, Él es superior. Ahora vamos a ver cómo Jesús es superior a Aarón, al sistema sacerdote, o al sistema sacerdotal de Aarón. Vamos a leer los versículos 14 al 16 para hablar del primer punto en esta hora, que teníamos que ver con características del sumo sacerdote Jesús. Es lo que voy a hablar en esta hora. 3 características, o por lo menos 3 puntos del sumo sacerdote Jesús. Versículo 14 al 16, capítulo 4, Hebreos 4, 14 al 16, donde dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Obviamente sigue la lectura, pero dejémoslo ahí y luego desglosaremos hasta el 5.10. Va a hablar de este sumo sacerdocio de Jesucristo. Entonces el autor ahora va a contrastar el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio de Aarón para mostrar la superioridad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Un contraste entre el sacerdocio de Aarón y el de Jesús ahora, para poder contrastar la superioridad del sacerdocio de Jesús. Es decir, Jesús es superior al sacerdocio arónico. Ahora, ya Jesús había presentado, ya el autor de Hebreos había presentado a Jesús como sumo sacerdote, pero no habíamos hablado, y apenas hoy vamos a comenzar apenas a hablar, pero ya lo había presentado en capítulo 2, versículo 17, puede ir un momentico allá, donde dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y ya ahí lo presentaba, ahí estaba presentando a Jesús como fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y en el capítulo 3, versículo 1, otra referencia: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considere al apóstol y sumo sacerdote. Ya lo había presentado como el sumo sacerdote. La palabra sumo sabemos que es el más alto. Ahora dice el gran, es decir, el más grande, el sumo, el más alto sacerdote. Con todos los sistemas, obviamente tenemos que tener claro cómo operaban los sacerdotes en el antiguo pacto y que era una sombra del sacerdote verdadero. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a ver ya las características del sumo sacerdote. No son todas las que vamos a ver ahora, una partecita. Vuelvo y digo porque ya el capítulo 5, o sobre todo el 7, 8 y 9, y creo que hasta el 10 nos va a hablar de todo este sacerdocio. Entonces mi tema en esta mañana sería características del sumo sacerdote Jesús. Características del sumo sacerdote Jesús. Tengo 3 puntos. Número 1, vamos a ver diferencia entre Jesús y Aarón. Diferencia entre Jesús y Aarón para hacer a Jesús superior. Recuerda que Jesús es supremo a todo, la supremacía es que Él es el creador, y ya uno pensando en eso, Él es el creador, todo lo demás es criatura. Entonces todo lo que ocurre acá está por debajo de Él es superior, Él es supremo. Y aunque Dios estableció un sacerdocio con Aarón, todo esto era la tipología del verdadero sacerdote Jesucristo, y Él es superior. Entonces el versículo 14, de donde estamos, 4:14, dice, por tanto, ahí vamos a ver el primer punto. Pues tengo los puntos en cada versículo, 3 versículos. Diferencia entre Jesús y Aarón. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando leemos ahí la palabra por tanto, pareciera que está conectado a lo que veníamos hablando de el reposo, pero no está conectado ahí directamente. La conexión la podemos ver nuevamente en los textos que leímos ahora, como el 3:1. Por tanto, teniendo hermanos santos, participantes del lamento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol. ¿Por qué? Porque él comenzó a hablar acerca de la razón por la cual las personas no pudieron entrar al reposo. Y recuerda que fue la incredulidad. Y decíamos que es lo mismo, la Biblia lo plantea así: incredulidad, desobediencia, pecado. No pudieron entrar al reposo. Y entonces la idea es, todavía queda un reposo. Procuremos entrar en ese reposo. Y veamos 8 días la razón por la cual, y nos da la autoridad de la palabra. Porque la palabra de Dios es tan poderosa que no va a perdonar a aquellos que se les da la oferta de entrar y no entran. La palabra de Dios es muy fuerte. Y le va a traer obviamente maldición a los que no creen, a los que no entran por la fe. A los que entran obviamente será una grande bendición. Así que este texto del versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya no apunta de pronto a lo que veníamos hablando de una exhortación un poco fuerte, sino que lo que ahora quiere introducirnos, hermanos, es a darnos unas palabras alentadoras para aquellos que hemos entrado en el reposo, que hemos permanecido en el reposo. Recuerde que esta carta se escribe para alentar a aquellas personas que están en la iglesia, que están perseverando, para alentar a aquellos que están como adormeciéndose, despertarlos, y si es posible, para cambiar el rumbo de aquellas personas que están apostatando de la fe o que están volviendo otra vez al judaísmo. Y hay un punto aquí que el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos trae para nosotros ahora, y es que nos va a mostrar la razón de la perseverancia. Es decir, la iglesia a la cual le escribe, aunque algunos estaban desanimados, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hay unos que están perseverando, y esos que están perseverando lo hacen solamente por la gracia de Dios, de donde de otra manera sería imposible. Y entonces para nosotros sería así: nuestra perseverancia en los caminos de Dios, a pesar de ver tanta gente irse,
Yo estoy un poco triste en esta mañana, y estoy un poco triste porque orando esta mañana, yo no sé, me puse a pensar, y estaba pensando en Jorge Inaldi, y me puse a pensar en lo que ya llevamos aquí como iglesia, en los trabajos que hemos procurado hacer. Yo estoy ahora contento con ustedes que están aquí, contento con los hermanos que están en Tuluá, pero me siento mal por una obra que intentamos hacer en Písamos, o cuánto tiempo le dedicamos allí, y no quedó, no sé. Dios después de quizás me sorprenderá y nos mostrará un fruto, pero pensaba en la hermana Nali también como ella llegó a tener no sé cuántos adolescentes aquí, cuántos jóvenes que les enseñábamos la palabra. Y eso me entristeció porque me puse a pensar, no hay uno tan siquiera de esos. Esta iglesia ha llegado a tener aquí grupos fuertes, pero son temporadas y ya no andan con nosotros. Hermana Nali, ¿dónde están esos muchachos? Ninguno. No se están congregando y andan en el mundo. Eso duele mi corazón, porque yo recuerdo una vez en una mesa aquí senté, habían 8 ahí. Creo que esa vez me tocó a mí, la hermana Nelly, por alguna razón, y yo les enseñé, o fue que yo tomé, no sé, y les enseñé sobre el nuevo nacimiento, creo que como 4 clases o más. Y lo último fue que todos me dijeron que estaban seguros del nuevo nacimiento, pero hoy no hay ninguno de esos. Y entonces eso viene tristeza a mi corazón, y precisamente pensaba así, oraba así, porque estar tú y yo aquí, hermanos, es la gracia de Dios que nos ha sostenido. Pero la gracia de Dios nos ha sostenido porque verdaderamente en nosotros comenzó la gracia de Dios de una salvación genuina. Aquellas personas que han estado por mucho tiempo con nosotros, 5 años, algunos hasta 8 años, y se han desgajado y no están, uno se pregunta, ¿eran verdaderamente salvos? ¿Tenían verdaderamente la gracia de Dios? ¿Perseveraban verdaderamente como cristianos? Gente que ahorita mismo están sentados en sus casas, quizás viendo mensajes por internet, pero no tienen una iglesia, no tienen un pastor. Me pregunto yo, ¿serán personas que han nacido de nuevo? Porque yo no puedo, con la Biblia en mi mano, no puedo encontrar un creyente genuino sin una iglesia, sin un pastor que lo esté ayudando, que le esté dando por lo menos palabras de exhortación o palabras de aliento. Y hay un pueblo también, obviamente, que persevera como ustedes, mis hermanos, como ustedes, hermanos en Tuluá, que están ahí, que a pesar de lo que otros se han ido, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de los problemas, a pesar de los errores y aún los pecados del mismo pastor, pero ahí están, porque ellos han puesto la fe no en el hombre, sino en Jesucristo el Salvador. Y entonces, eso es lo que yo puedo ver aquí en estos 3 versículos, que hay una palabra de aliento, de ánimo para esas personas que están ahí, que están perseverando, pero que obviamente, y me cayó este mensaje como anillo al dedo, que vamos a necesitar, como lo vamos a ver ahora, del trono de la gracia de Dios para seguir perseverando. Si nos soltamos, hermanos, de ese trono de gracia, no vamos a poder lograrlo. Entonces lo primero que el autor quiere mostrar aquí del sumo sacerdocio de Cristo, y lo que quiere presentar acá ahora, es que si bien es cierto que esta gente falló y pocos entraron, y si bien es cierto que tú estás aquí y muchos se han ido, lo mismo pasaba a los hebreos, la razón es porque los que perseveramos hemos identificado a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como necesario para nosotros, y ahora vamos a ver por qué. Pero primero vamos a ver que hay una diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesús, y esa diferencia nos va a dar, hermanos, un aliciente para mantenernos firmes. Entonces dice por tanto, y luego viene la expresión gran, versículo 14, teniendo un gran, ya dije que esa palabra gran se refiere a que Jesús es superior, y lo encontramos también en Hebreos capítulo 10, 21, ahí adelantico, está la misma palabra gran, capítulo 10, 21, donde dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La misma palabra se usa para Jesús como pastor en Hebreos 13:20. En Hebreos 13:20 la misma palabra para el gran pastor de las ovejas. Dice, el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, Jesús es el gran sumo sacerdote, pero también es el gran pastor. Es una palabra, ese gran, para decir que Él es superior. No hay otro como Él. Ahora, Él es superior o Él es gran porque los demás necesitaban expiar sus propias culpas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Él va a mirar el sacerdocio de Aarón, aún Aarón siendo sumo sacerdote, y cuando él murió quedaron otros sumos sacerdotes. Recuerde que había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se le permitía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y él tenía que estar tan puro delante de Dios, aún antes de entrar. Se hacía un sacrificio por el pueblo, pero él también tenía que usar esa sangre y purificar su propia vida, y luego entrar con la sangre a ese lugar, pasar el velo, pasar esa cortina con mucho temor, con mucho miedo de no ser fulminado allí. Pero ¿sabe cuánto entraba? Por un tiempo nomás y salía. Entonces la gran diferencia acá es que Aarón tenía que expiar sus pecados, sus culpas, en cambio Jesús no. Era grande, superior, porque los demás necesitaban expiar sus culpas. Era superior o grande porque dice la Escritura aquí que traspasó los cielos. Note, y esta expresión es importante, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora pensemos por un momento los cielos. ¿Cuántos cielos hay? La Biblia habla del tercer cielo. La verdad no estoy seguro si habla de un séptimo cielo. La gente ha hablado del séptimo cielo, pero no creo que hable. La Biblia habla del tercer cielo. Ahora note, ¿qué es los cielos? Si hay 7 o más, ¿esos cielos qué son? Son creación de Jesús. Es decir, Jesús creó los cielos. Y ese Jesús que vino, primero traspasa los cielos para encarnarse, para tomar forma humana. Pero ahora que hace el trabajo, la labor, y Él hace los 3 oficios. Recuerden, Él fue el gran profeta, Él es el gran rey y es el gran sumo sacerdote. Pero como el sumo sacerdote dice que ahora traspasó los cielos, es decir, no importa los cielos que haya, Jesús los traspasó para decir que Él está por encima de los mismos cielos. ¿Por qué Jesús es superior a Aarón, al sacerdote Aarón? Porque Aarón nunca traspasó los cielos. Su sacerdocio fue terrenal aquí, pero el de Jesús ni siquiera fue así. Es más, lo que él oficiaba era una figura de un tabernáculo donde él podía la cortina y podía entrar al tabernáculo y ahí Dios se presentaba. Pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no usó un cordero, no usó la sangre de un cordero, ni mucho menos se aplicó una sangre, ni mucho menos entró a ese tabernáculo, a ese templo. Jesús entregó su propia vida y Él traspasó los cielos y fue a la misma presencia de Dios y se presentó allá por nosotros. Por eso dice que nosotros teniendo, ahora me gusta la palabra teniendo, ¿no? Por tanto teniendo, es decir, tú y yo tenemos. Y yo sé que el autor de la carta a los Hebreos lo que quiere es despertar otra vez por aquellas personas se están yendo al mundo, aquellas personas están apostatando de la fe, aquellas personas están como muy desanimadas, aquellos no se quieren congregar, aquellos no quieren servir dentro de la iglesia. Es más, algunos ni siquiera respetaban al pastor de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué todo esto? Porque ellos no tienen una noción clara, y ahora el autor se les quiere mostrar, es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y la característica principal es que traspasó los cielos. Pero además, ese sumo sacerdote es Jesús. Ese sumo sacerdote se llama Jesús porque dice, tenemos al sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Luego dice Jesús.
La palabra Jesús es la misma palabra para Joshua. Y entonces las personas cuando leían esto tenían que decir, o sea que tenemos al Joshua, es decir, al Josué del Antiguo Testamento, y el Josué, esa palabra significa Salvador. Recuerde, le pondrá su nombre, le dice el ángel a María, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María entendió, como lo veíamos el jueves, ¿se acuerdan cuando leíamos acá? María entendió inmediatamente, ese es el Mesías. Y es el Mesías que se profetizó, desde el mismo Adán supo que Dios iba a enviar al Salvador. Entonces cuando aquí dice Jesús y habla de Jesús, está hablando entonces de la encarnación del Hijo de Dios que tomó forma humana para poder ser el Salvador de su pueblo, es decir, está hablando del Mesías. Entonces el gran sumo sacerdote que tenemos aquí, que tenemos nosotros, tenemos un gran sumo sacerdote que además de que traspasó los cielos, es el Mesías, es decir, es Jesús, el Salvador nuestro. Pero hay algo más. Es decir, el que traspasó los cielos fue el que murió por nosotros. Pero también es el gran sumo sacerdote porque es el Hijo de Dios. Mire, le dice, tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, pero no solo es Jesús, sino que es el Hijo de Dios. Y entonces la gente comenzaba ahora y, a ver, ¿cómo es esto? Porque entonces ahora está hablando de la divinidad. Es decir, tenemos al mismo Dios. Tenemos a Jesús, humano, pero tenemos al mismo Dios, que es divino, en una sola persona. Hermano, esto de la encarnación, o de que Jesús asumió la naturaleza humana y que ahora tiene dos naturalezas, eso no lo podemos entender nosotros. Y yo sé que cualquier explicación que podamos dar nos metemos en problema, porque es que Él es una sola persona. Es decir, Jesús como Hijo de Dios siempre ha existido como una sola persona, pero ahora Él asume una naturaleza humana, y aunque es 100% humano y Él es humano, pero Él sigue siendo una persona con dos naturalezas. Y yo no entiendo porque ya ha habido el debate teológico. Bueno, entonces Jesús son dos personas, como hoy día se llama bipolar. No, Él no es dos personas. Pero ¿cómo no va a ser dos personas si Él tomó la forma humana y la forma humana tiene una persona humana y la persona divina? Y entonces había problemas en el siglo I, II y III. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces se hablaba de las dos hipóstasis, pero de las dos personas, es decir, dos naturalezas y dos personas. Otros decían, no, Jesús tiene dos personas y una sola naturaleza, porque la naturaleza, y hay gente que cree así, algunos evangélicos, Jesús tiene dos personas y una sola naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina se tragó la naturaleza humana. Entonces dice, se fundieron en uno solo. Hay una sola naturaleza, pero tiene dos personas. Entonces, cuando Jesús actuaba aquí, Él estaba actuando en su naturaleza humana. Y luego cuando actuaba aquí, actuaba en su naturaleza divina. Hermano, no. Cuando Jesús actuaba aquí, actuaba su naturaleza humana y su naturaleza divina en una sola persona. Cuando actuaba aquí, actuaba en su naturaleza divina y su naturaleza humana en una sola persona. Mejor dejémoslo ahí porque yo sé que nos vamos a complicar. Pero lo que él trata de decir aquí está hablando de la humanidad y la divinidad de Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote es humano y es divino. Es Jesús. Asumió la humanidad, pero es el Hijo de Dios. En vista de todo eso, entonces dice, por eso nosotros debemos aferrarnos simplemente a la fe que hemos profesado. Mire cómo termina el versículo 14, y lo tomo otra vez todo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ojalá subraye la palabra teniendo, hermano, es decir, yo lo tengo. El creyente lo tiene, amén. Si usted se va a desanimar, si usted va a perder la fe, si usted va a como estar, usted tiene. Si es un hijo de Dios, usted tiene. Yo tengo. Eso es lo que está tratando de decir en la carta. Se están desanimando porque creen que no lo tienen. Están como muy quietos porque no lo tienen. Hermano, una persona que abandona la fe y se va al mundo, no lo tiene. Porque si lo tuviera, no lo haría. Teniendo, dice, un gran sumo sacerdote. Y ahora, ¿quién es ese? Bueno, es grande, traspasó los cielos, está por encima de todo. Es Jesús,
es el Hijo de Dios. Como eso es así, entonces ¿qué vamos a hacer? Retengamos nuestra profesión. Es decir, las personas que no ven a Jesús de esta manera no van a retener. Y por eso muchos están apostatando, y por eso muchos abandonan la fe, y por eso muchos vuelven al mundo porque no pueden retener. Pero para nosotros retengamos, es decir, si usted es claro quién es Jesús, si usted claro lo que Él vino a hacer ahora que se está celebrando la Navidad, o que se celebró y la gente todavía está recién celebrando la Navidad, y el jueves hablamos de la encarnación de Jesús. Si usted es claro quién es Jesús, si usted es claro qué hizo por usted, entonces retengamos. Pero ¿a quién le toca? A nosotros. Es decir, es mi responsabilidad retener, hermano. Yo debo retener. Y cuando habla ahí de la confesión, sería aferrarnos a lo que nosotros hemos profesado, a lo que profesamos. El capítulo 3, versículo 1 nos dice lo mismo. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Ve? Participantes del llamamiento celestial. Ya lo habíamos visto que somos participantes de ese llamamiento. Considerado al apóstol. Viene a decir lo mismo. Vamos a considerar, vamos a tomar en cuenta. Y somos al reto de nuestra profesión. Habíamos visto la palabra profesión ahí como una confesión que hemos hecho, pero no es una confesión de labios, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Otra vez: mantengamos firme. Ahora, ¿usted entiende por qué aparece mucho a mantengamos firme, retengamos? Otra vez, porque muchos estaban delegando, porque muchos estaban abandonando. Entonces la palabra es para los que quedan. Por favor, no lo vayan a hacer. Entonces, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Note, mantengamos firmes sin qué, sin fluctuar. Hermano, ¿qué es fluctuar? Hoy sí, mañana no. Ojo con eso. El creyente debe mantener siempre una línea, y ojalá ascendente, hacia el Señor. En todo, hermanos. Quizás nos hemos descuidado tú y yo, y tenemos que, no importa, yo no estoy en contra de eso. Si usted está reevaluando el 2021, hágalo para mejorar. Pero qué cosas hubo que realmente como que nos hizo fluctuar. Es decir, usted aquí abajo, en cuanto a la oración, a la lectura de la palabra, el servicio, el comunicarse con los hermanos, el servir, todo esto. Por eso, hermano, por lo menos en la palabra y en el caso mío, yo no puedo confiar en una persona que fluctúa. Es decir, una persona que hoy dice que sí y mañana no sabemos. Yo no puedo confiar en esa persona, y no se puede confiar. Uno confía en las personas que uno ve que mantienen una permanencia, un crecimiento poco a poco, no que mantienen arriba y abajo. Hermano, y otra vez, tengo que decirlo, pero las emociones nos engañan a nosotros. Porque usted promete el cielo y la tierra y mañana se arrepiente de eso que prometió. Por eso que nuestras palabras sean menos, más, mejor. Como dice la Biblia, es mejor no prometer. Porque mucha gente promete, pero no, pastor, ahora sí, este año sí. No, cuidado con eso. A mí no me diga nada este año, dígaselo a Dios, y más bien como vamos a ver al final, y pida la gracia. Amén. Pero yo le doy esto, yo le doy lo otro, yo voy con usted, yo voy aquí para las que sea, y le pasó algo, se desinfló. ¿Dónde estaba? Ya no. Hace rato no digo lo de alguien que la iglesia, ¿no? Usted ya lo conoce, pero lo traigo a colación otra vez. El pastor que tenía la iglesia y el techo estaba malo. Era propio local, y la iglesia, el techo estaba malo. Y le dice: pastor, Dios me va a dar una bendición, y tan pronto me dé la bendición yo le arreglo ese techo. Yo oro por usted. Le llegó la bendición al hermano. Pasó un mes y el hermano no volvió. Cuando llegó el hermano, el pastor le cae. ¿Se acuerda? Ay, sí, pastor, el techo. ¿Se acuerda de lo que usted dijo? Sí, pastor. ¿Y qué pasó? Es que en esa vez que yo le prometí a usted, yo tenía un deseo de hacerlo, y ahora se me fue. Ya.
Ojo con eso, con fluctuar. Mantengamos firmes, dice que sin fluctuar, sin fluctuar. Ahora, esa confesión que dice aquí, versículo 14 otra vez, retengamos nuestra profesión, es una profesión de labios, pero es una profesión que viene como resultado de un corazón, no es palabras meramente, sino que viene de un corazón que ha sido regenerado, es decir, es una verdad que se ha interiorizado en el corazón y que luego se ha confesado con la boca, como dice Romanos 10:8. Vamos a ir un momentico allá. Esta es la fe verdadera, hermanos, esta es la fe verdadera, Romanos 10:8. Y ojalá lo tengamos claro, porque dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Note la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, o sea, la confesión hay que hacerla, que Jesús es el Señor. Pero luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la profesión que dice aquí que debemos retener. Si esto es así, ese es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a retener nuestra confesión. Debe ser una confesión que si primero se ha interiorizado en el corazón. Porque creo que ahí está el problema. Cuando la gente es emotiva o lo hace todo superficialmente, es decir, lo hace todo externamente, que es el peligro con nuestros niños, estos pequeños, que hagan las cosas externamente, sino que tiene que ser de corazón. Cuando es de corazón verdaderamente, hermano, ahí estará la permanencia. Yo me acuerdo con mi hija Angie, que ella hizo la decisión, o por lo menos lo confesó exteriormente a los 7 años. Y hasta ahora, ahí está, con la que menos he tenido yo conflictos en cuanto a la parte de la espiritualidad. Con las gemelas ha sido un poquito más difícil. Yo no sé cuando ellas hicieron su confesión de fe público, no sé, la verdad, por lo menos yo nunca lo expresé. Vi que lo expresaran mejor, pero en cambio en cuanto a Angie, sí, una vez, y ustedes, yo les he dicho el testimonio cómo fue, predicando yo todo el tiempo y nunca, hasta que una vez un pastor peruano que nos visitó, predicó toda la campaña, y en el último día estaba haciendo el llamado a la gente, mi hija estaba como en la mitad más o menos, cuando la vemos que ella levantó la mano y ¿qué pasó? Y él habla con la niña y le dice, venga. Entonces ella se paró y se vino, por toda la gente la miraba, una niña de 7 años, y pasó, y llegó ahí, y digo, ¿por qué levantaste la mano? Y dijo, porque yo acepté a Jesús en mi corazón. Y el pastor oró con ella y la gente aplaudía en esa iglesia, porque una niña de 7 años, y yo llegué a la casa y le dije, mamita, y dijo, papi, Cristo vino a mi corazón. Yo entendí lo que el pastor dijo y por eso yo lo hice. Y ustedes conocen a mi hija y saben cómo es. Entonces, no sé, no dudo de las gemelas, obviamente, usted conoce a sus hijos, conoce su familia, pero lo que quiero decir aquí es que la confesión tiene que ser de corazón. Primero se tiene que haber creído con el corazón, y algo que Dios hace para luego sí confesarlo. Mucha gente solamente lo confiesa de labios, por quedar bien con el pastor, con la familia, con los amigos y todo, pero con el tiempo, hermano, no van a retener la confesión. Con el tiempo no la van a retener. Por eso aquí dice, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. ¿Quién la puede retener? El que verdaderamente la hizo de corazón. Y ahí es donde tenemos que trabajar entonces a nuestros hijos. Entonces, número 1, la diferencia entre Aarón, entre Jesús y Aarón. Número 2, Jesús es el sacerdote que nos conviene, versículo 15. Estamos en Hebreos 4:15. Ahora, Jesús, otra característica es que Él es el sacerdote que nos conviene, no otro. Mire versículo 15, porque, y comienza con 2 partes negativas, pero la vamos a mirar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, ese sacerdote, que es Jesucristo, nos conviene, y nos conviene más que el sacerdocio arónico, más que los demás sacerdotes, más que cualquier sacerdote. Recuerde que el sacerdote era una especie de mediador, por eso hoy día no hay sacerdotes. El sacerdote en una sombra era una especie de mediador
entre Dios y los hombres. El sacerdote del antiguo pacto, sí, porque él tenía que recibir el sacrificio de los animales que traían las personas, tenía que coger la sangre, luego tenía que venir e interceder a Dios y llevar la sangre que ellos habían traído, y Dios decidía si la aceptaba o no. Él tenía que interceder. Muchas veces Moisés como sacerdote intercedía cuando el Señor iba a venir, y quítase, le dice Dios, porque va a acabar con el pueblo. Y Moisés, ¿qué hacía? Moisés decía: Aarón, corre, sacrifique, y sacrifique animales y traiga la sangre. Y mientras tanto la gente estaba muriendo. Y cuando ya hacía el sacrificio, ya Moisés llegaba: Señor, aquí está la sangre, aquí está el sacrificio, por favor, no mate al pueblo. Y entonces dice que cesaba la mortandad. Ese es un mediador, pero un mediador temporal, un mediador que necesitaba la sangre de un animal. Y entonces, de pronto para los judíos les convenía temporalmente. Veamos a nosotros, versículo 15, y vienen las dos partes negativas. Dice que no tenemos, pero sí lo tenemos. O sea, no tenemos un sumo sacerdote, la otra parte, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces la parte positiva es: tenemos un gran sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Ve? O sea, esa parte negativa, dos afirmaciones negativas se convierten en positivas. Y eso es lo que le está diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. Entonces, ¿cuál es la parte positiva? Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es lo que él está expresando acá. Entonces, a diferencia de los humanos, y eso lo había manifestado aquí, es porque ese sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros, porque además de que es humano y no se entiende, es Dios y nos puede ayudar. Hermano, ¿de qué sirve que yo como ser humano los entienda a ustedes? Pastor, tengo este problema. ¿De qué sirve? Yo vengo y lo que puedo en la humanidad puedo ahí, pero no más. Aarón, ¿qué podía hacer? En la humanidad llegaba hasta ahí, pero no más. En cambio, Jesucristo nos entiende a nosotros en la humanidad, que además de entendernos la humanidad por ser hombre, pero Él es Dios también, así de que Él tiene el sustento para ayudarnos a nosotros. Mientras que la gente me llama a mí: pastor, hay alguien por ahí dice orar por un enfermo. Listo, yo oro por él, pero el que lo sana es Dios. En cambio, si vamos a Jesús, Jesús dice: listo, yo lo comprendo, pues yo lo puedo hacer. ¿Sí ve la diferencia? Por eso dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y otra vez apunta a las debilidades que todos tenemos. Pero es que estas personas que están en esta iglesia no son cristianos, no son salvos. Claro, pero son seres humanos llenos de debilidades. Usted ve al hermano que está al lado, sí, él es salvo, pero lleno de debilidades. Y entonces por eso necesitamos el gran sumo sacerdote. Hermano, y esto es urgente, lo necesitamos ahora, que es lo que está diciendo la Escritura. Siendo humano nos puede comprender. Vamos a mirar Hebreos 2, 16 al 18, ya le hemos visto. Hebreos 2, 16 dice: porque ciertamente no socorrió, está hablando otra vez de Cristo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, note esta expresión, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso es lo que dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y vuelve otra vez, según nuestra semejanza, es decir, la humanidad, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Porque ahí entra la gran polémica, y no la pueden, y por eso la doctrina de la impecabilidad de Jesús. Jesús podía pecar.
la tentación de Jesús fue real, las pruebas de Jesús fueron reales, y si fueron reales, ¿podía pecar? Entonces la doctrina de la impecabilidad dice es que aunque las tentaciones y las pruebas de Jesús, las tentaciones de Jesús fueron reales, Él no podía pecar. Entonces alguien dice, pero ¿y si no podía pecar, entonces cuál es la diferencia? Porque nosotros los seres humanos somos tentados y pecamos. De hecho Adán pecó. Jesús es tentado y no puede pecar. Entonces, ¿y por qué no puede pecar? ¿Porque es Dios? No, recuerde que Él es 100% humano. Y es el gran debate teológico. ¿Podía pecar Jesús, sí o no? Algunos dicen que sí, pero no pecó. No, porque Jesús es Dios. Y Él no podía pecar. Es más, la salvación para nosotros era que Jesús no podía pecar, aunque Él fue tentado en la totalidad como nosotros. Es decir, y no recuerdo quién es el que dice esto. No sé quién lo dijo, pero uno de los reformadores dijo lo siguiente: ¿qué es más duro? ¿Padecer la tentación y ceder ante ella como lo hizo Adán y todos nosotros? ¿O padecer la tentación y salir victorioso como lo hizo Jesús? ¿Dónde está más fuerte la tentación? ¿Dónde es más fuerte la tentación? ¿En nosotros, que somos tentados y a la larga cedemos? ¿O en Jesús, que fue tentado y salió victorioso? ¿Dónde está más fuerte la tentación? En Jesús. Porque si a ti te llega una tentación y cedes, pero a Jesús le llegó la tentación y no, y le llegó y no, y le llegó y no, hasta que la tentación dijo: no puedo, me voy. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Pero ser tentado y caer, eso no es nada. Pero ser tentado y soportar, ser tentado una y otra vez y soportar, ser tentado y soportar, Dios nos da la gracia, pero lo único que lo hizo, que lo pudo, en la humanidad plena, porque Jesús plenamente humano. Solamente que no podía pecar. Y no podía pecar porque si tuviese la posibilidad de Él pecar, no nos hubiera podido salvar. Que tenía que ser el humano perfecto. Lo dejo eso ahí para que usted después lo revise. Entonces nos podía socorrer. Y último punto, que nos corrobora obviamente con el versículo 15 que estamos viendo, dice que el Señor, otra vez el verso 15, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Ahora esta palabra en todo, aquí la gente le quiere meter, métale lo que quiera, fue tentado en todo. Alguien preguntaba una vez, ¿fue tentado a ser homosexual? Yo no sé, hermano, él fue tentado en todo. Pero la diferencia es esta, por favor, que él no podía pecar. Esa es la gran diferencia. Ahora hay otros que dicen, pero Jesús siendo humano fue tentado en todo, pero de verdad en todo, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Pero entonces se levanta el feminismo o algunas mujeres a decir, pero si Jesús fue un hombre, ¿cómo va? ¿Cómo dice que fue tentado en todo si no soportó la tentación de las mujeres? Ah, bueno, entonces se levanta un anciano a decir, ¿cómo Jesús va a decir que fue tentado en todo si él vivió 33 años y no sabe las tentaciones de los otros adultos después de 50 o las luchas que pasamos? Lo que no han entendido es que la plena edad o la madurez de la edad está en los 30. Es más, si una persona a los 30 años no es madura, ya no va a madurar. Pero a los 30 años dice que está la plenitud de lo que es un ser humano. Es decir, en esa edad se entiende desde la niñez, adolescencia y juventud, y ya en esa edad madura de 30 años se puede entender de ahí en adelante lo que pasa hacia allá. Además, recuerden que Jesús es el hombre perfecto. Como es el hombre perfecto, hermano, puede entender aún los dolores y dificultades de las mujeres, como puede entender los dolores y dificultades de un anciano, así haya tenido solo 33 años para morir. Pero dice la Biblia que él fue tentado en todo, y yo no puedo decir en qué sí, en qué no. La Biblia dice que en todo, y yo lo dejo ahí, fue tentado en todo. Y fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Sin pecado. La única diferencia de la humanidad de Jesús, de la tuya y la mía, es que Él no pecó. Amén. Él no tuvo pecado. Él no tuvo una naturaleza pecaminosa como tú y yo la tenemos. Entonces, ese sumo sacerdote entonces nos convenía. Nos convenía porque además de ser un ser humano que nos entiende y que no pecó, nos puede ayudar, es el mismo Dios que nos puede socorrer. Por eso en versículo 16 entonces viene esta tremenda palabra de aliento. Dice, entonces es nuestro seguro acceso al trono de la gracia. Ese sumo sacerdote es nuestro seguro acceso entonces al trono de la gracia. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora quiero traerlo otra vez a colación, lo que está diciendo el autor. Miren lo que el autor está diciendo. Jesús es superior al sacerdote arónico que los judíos lo tenían. Ahora llevaban los sacrificios. Ahora que ellos estaban en el sacrificio arónico allá, o el sacerdocio levítico, como quiera, pues lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero cuando usted lo mire, ahora ellos salen de ese sacerdocio y vienen a Jesús. Están en Jesús. Pero algunos se están desanimando. Están volviendo otra vez allá. Algunos ya no quieren seguir, están abandonando. Algunos están en la iglesia muy cómodos. Entonces ahora el autor viene y les quiere levantar el ánimo y les dice, mire quién es Jesús. Es superior al sacerdocio arónico. ¿Quién es Jesús? Jesús es el sumo sacerdote, traspasó los cielos, es el humano, es el Hijo de Dios. Entonces retengamos esa confianza. Ahora ese sumo sacerdote se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él nos va a entender. Padeció lo mismo que nosotros, solo que no pecó. Si es así, yo lo necesito. Y como lo necesito, entonces ahora, ¿qué debo hacer? Debo acercarme. Y lo debo hacer con fe, confiadamente. Debo acercarme al trono de la gracia, porque es la única manera que yo voy a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, estas son palabras de aliento que le está diciendo entonces a los receptores de esta carta. Les está diciendo, miren, ustedes que están fieles y que están firmes, no vayan a perder esa profesión o esa fe que tienen ahora, sino que la manera de hacerlo es saber quién es Él. Y no solamente saber quién es Él, sino que ahora a ustedes les toca diariamente ir a ese trono de gracia para seguir recibiendo asistencia, para que usted pueda perseverar y no vaya a ser como los que están cayendo. Y es una palabra para nosotros. ¿Qué te sostiene a ti? ¿Qué me sostiene a mí? Hermano, no solamente saber de mi gran sumo sacerdote, sino saber que ahorita tengo una provisión que me va a ayudar a mantenerme firme hasta aquel día. Y el versículo 16 nos habla de esa. Las palabras entonces alentadoras, acerquémonos pues confiadamente. Nos tienen que despertar, tienen que hablarnos a nosotros, porque entonces el punto aquí es acercaos. Y la Biblia lo registra más de una vez. Acerquémonos y habla del trono de la gracia. Pues definamos trono. ¿Trono qué es? Trono es poder, trono es autoridad. Y recuerde que Jesús estuvo en la tierra, pero resucitó. Y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dice que Él está en la diestra del Padre, es decir, está en el trono, tiene todo poder y toda autoridad. Él está allí. Es decir, ahí está todo lo que yo necesito. Hay un trono. ¿Y dónde está ese trono? Traspasó los cielos, recuerde. Es un trono que está por encima de los cielos. Ahora, el punto aquí es que nos debemos acercar. Le voy a dar la cita para que usted lo busque después, porque hay varias citas acá que nos llama a acercarnos perpetuamente. El 7:25, bueno, leamos ese, hay que estar cerquita. Mire lo que dice el 7:25. Por lo cual debía también salvar perpetuamente, es decir, aquí para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que Jesús puede salvar perpetuamente. Él vive siempre para interceder por ellos. ¿Pero a quiénes? A los que se acercan. Cuando dice aquí, acercaos pues al trono de la gracia. Escuche, mi hermano, por favor, agarre esto. Yo lo agarré ya. Es que un creyente verdadero jamás va a apostatar.
jamás va a retroceder, jamás va a abandonar, porque Él todos los días se acerca al trono de la gracia. Es decir, un creyente verdadero vive en el trono de la gracia, vive acercándose. Cuando alguien no se acerca, se va a debilitar. Tú y yo nos hemos debilitado en muchas áreas de nuestra vida cristiana porque no nos hemos acercado. El hecho de que yo tenga la salvación, hermano, recuerde, hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. De tal manera que Juan dice, el que persevere hasta el fin es evidencia de que era de nosotros. No perseveró, no era de nosotros, porque los que son de nosotros tienen una característica, perseveran. Jesucristo lo dijo, que el persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo tú y yo vamos a perseverar? ¿Cómo iba a perseverar esta iglesia? Dice el escritor de la carta a los Hebreos, acercándose. Pero acercándose con fe. Confiadamente, es con fe. Usted después puede buscar acercándose con un corazón sincero y de fe, el capítulo 10, 19 al 22, ya no voy a ir allá. Puede ir a Hebreos 11, 6, donde también nos habla de que nos acerquemos a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabrita acercarnos nos lleva a una responsabilidad. Lo que él está diciendo aquí, en otras palabras, es los que abandonan, los que se desaniman, los que están estáticos en la iglesia es porque no se acercan. Ah, pero si nos acercamos nosotros, ¿a dónde? Al trono. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar? Confiadamente. Como dice el Salmo 51:17, después lo busca, el Salmo 51:17, David lo entendió y dijo, Señor, ¿tú no quieres sacrificios? Que yo te daría. Los sacrificios de Dios ahora son el corazón quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo debo acercarme? La palabra confiadamente es con esa fe en el sacrificio de Cristo, de que ya no necesita más sacrificio. Jesús ya se sacrificó por nosotros. Jesús se sacrificó por mí. Jesús fue el sacrificio por mí. Como Jesús fue el sacrificio por mí, yo ahora con esa fe puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿por qué debo acercarme al trono de la gracia? Porque es la manera de hallar misericordia y de hallar gracia oportuna, es lo que dice el versículo. Otra vez leámoslo. Siendo que tenemos un sumo sacerdote, siendo que ese sacerdote nos convenía, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué alcanzar misericordia? Dígame, ¿para qué yo necesito la misericordia cada día? Hermano, ¿cuántos fallan cada día? ¿Cuántos pecan cada día? Entonces necesitamos la misericordia cada día. La misericordia tiene que ver con que Dios nos ayuda a resolver los problemas pasados. Entonces cada día yo digo, Señor, la embarré, necesito tu misericordia. Ten misericordia de mí. ¿Cuál es? No me pague conforme a lo que yo hice. La embarré, Señor, pequé delante de tu santo nombre. ¿Y para qué necesitamos la gracia? ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. La gracia tiene que ver con el presente y el futuro. Es decir, Señor, si bien es cierto que necesito misericordia y en mi oración debe haber eso, Señor, vengo delante de ti, dame misericordia, por favor, no me pagues conforme a lo que he hecho. Perdóname, Señor, lo malo que hice, pero necesito ahora tu gracia para poder vivir ahora los próximos segundos y de ahora en adelante. Gracia necesito. Es el poder de Dios que me va a capacitar para poder ahora vivir y no fallarte. La misericordia es porque te fallé, pero la gracia es para no fallarte. La gracia es para caminar ahora con Dios y permanecer firme en Él. Recuerde primero de Juan 2:1, si alguno ha pecado, tiene abogado. Esa es la gracia. Tiene abogado. La gracia para evitar fracasar, para evitar pecar. Y el oportuno socorro, dice que para hallar gracia en un oportuno socorro. Es decir, en el momento que yo requiero, hermanos. Y quiero terminar con 1 de Corintios 10:13, porque creo que ese nos ayuda. 1 de Corintios 10:13. Dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, toda prueba, toda tentación es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, hermano, todos no tenemos la misma capacidad de resistir, pero si Dios nos permite una situación es porque la podemos resistir. Este texto a mí me ha ayudado tanto porque yo digo, Señor, si tú me estás permitiendo esta prueba o esta tentación, es porque sabes que yo la puedo resistir. Si no, no la permitiría. No nos ha dado, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, es humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hermano, venga la tentación, venga la prueba, pero hay una salida, el Señor la da. Y tenemos que mirar en la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Eso es lo que yo necesito, ese es el oportuno socorro. Yo no sé cómo entender esto, pero si nosotros vamos al trono de la gracia y tenemos gracia suficiente y oramos y dependemos obviamente de su palabra, hacemos un buen devocional cada vez. Ayer escuchaba al pastor, creo que fue Robin el que lo mandó, o Germán el que mandó algo al grupo acerca de los pastores y alguien le contestaba, claro, Dios me dio un mensaje, sí, me dio un mensaje, pero ese mensaje que se lo dio es el mensaje que usted ya tenía de haber estudiado las Escrituras, porque Dios nunca va a hablar diferente a las Escrituras. Es decir, si tú y yo llegamos al trono de la gracia en oración y a la palabra, y tenemos la palabra en nuestros corazones, y le pedimos a Dios gracia a lo que va a venir en el futuro, hermano, las cosas cuando lleguen en el momento dado, usted va a poder reaccionar, va a poder responder, porque tiene la capacidad del Espíritu Santo en oración y de la palabra de Dios que asimiló. Y entonces, ¿para qué es todo esto? Para que no nos desanimemos. Porque es lo que está diciendo Hebreos, muchos están yendo, muchos se están desanimando, llega el momento donde eso va a pasar. Hermano, es fácil cuando la iglesia, mire, por lo general yo siempre he experimentado esto, yo he experimentado todo tipo de cosas en la iglesia. He experimentado avivamientos, digámoslo, en el sentido de que la iglesia comienza a crecer, y cuando la iglesia comienza a crecer no hay quien la detenga, y llega gente, ni los ciudadanos como que le dicen ni vengan ni más vienen. Y eso crece y crece y crece, pero cuando la iglesia comienza a echar para atrás, también le cuento, también comienza la gente a ir porque, se fue yo también me voy, se fue no, yo también, entonces, ¿no? O sea, y cuando ven a ver, ¿quién va a permanecer? Los verdaderos. Pero los verdaderos, para permanecer, es lo que les está diciendo, necesitan de la asistencia del sumo sacerdote, y que entendiendo quién es el sumo sacerdote que nos va a sostener, necesitamos nosotros ir al trono de la gracia. Hermano, terminando este año y comenzando un nuevo año, no vamos a descuidar el trono de la gracia, lo necesitamos. Necesitamos misericordia para cuando hemos fallado y necesitamos gracia para no volver a fallar. Amén. Pónganse de pie y oramos.